Estamos de regreso ya en el matinal de esta primera pausa comercial, pequeñísima pausa comercial. Y como les comentaba, estamos ya en presencia de nuestra queridísima Angélica Cortés, directora de Pedacito de Cielo, y ya la tenemos con nosotros. Vamos a estar abordando este tema muy importante, esta festividad que se viene de Halloween. Pero antes de entrar en materia, quiero saludarte, Angélica, darte las gracias nuevamente por encontrarte con nosotros, por abordar temas importantes también con respecto a las infancias, las niñeces también, y darte la bienvenida, preguntarte también cómo has estado estos días. Gracias. ¿Te das cuenta que se nos pasó octubre? Volando. ¡Qué increíble! Bien. De hecho, ya estaba dudando de la ¿Qué fecha? Sí, ya muy rápido. Fin de semana es noviembre, sí. Y fin de año y viene todo. Estábamos ingresando en la primavera, yo me acuerdo hace poco hablando de alergia, claro, cosas de primavera. Imagínate, ya finalizando este mes de octubre. Sí. Yo bien, gracias, también aquí contenta porque bueno, ya acercamos nuestro proceso de matrículas, así ya quedó eso finiquitado. Sí, ahora vamos a partir con jardín de verano, así que la próxima semana voy a traer, nos quedan unos pocos cupitos nomás en medio menor, pero eso también es muchas gracias a la gente que confía y cree en nuestro proyecto, que es de suma importancia para nosotras como equipo del trabajo que estamos haciendo, hay gente que les genera sentido, entonces hemos tenido una muy buena acogida por parte de la comunidad, las familias que continúan, así que también ese sentimiento de gratitud que genera, quedarán unos en medio menor, que son niños y niños 2 años, bueno, y sala cuna, que es como siempre van de acuerdo a la edad, entonces siempre como que tenemos unos cupitos, no partimos nunca llenos, pero siempre por ir partiendo como muy gradualmente el proceso, así que muy contenta, muchas gracias a ustedes también por darme el espacio de poder transmitir también estos mensajes. Pero hoy vengo a que reflexionemos también sobre un tema que ya está, que es una celebración, que a mí me cuesta mucho en lo personal también, pero también en este camino de educación como maestra, cómo lidiar, es la manera en la cual celebramos Halloween, ¿ya? Importante, nosotros como jardín no lo celebramos. No. Claro, ahí también hay que enfatizar eso, diferenciar eso también, porque es una fecha que si bien está bastante instaurada también en nuestro país en general, vemos con bastante antelación también que todo empieza a rodearse de vestuarios, de disfraces, de máscaras, de dulces también en los supermercados, por ejemplo, y ya los niños empiezan a pensar qué van a utilizar, cuál va a ser su disfraz, empiezan a lo mejor ver el tema de los colegios, porque también en muchos colegios se celebra, en otros espacios no, por ejemplo, pero la mayoría de los establecimientos también se suele celebrar, y también se hace esa invitación a los niños a que vayan también con su disfraz. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, en Pedacito de Cielo? Sí. Mire, acá nosotros hemos tomado con los niveles más grandes y también un poco educar a la familia, ya que eso es súper importante. Se le explica el por qué no. Primero es tomar el origen de la celebración. Nosotros con nuestros niveles más grandes, que es bandada y arboleda, que es un pre-kinder, se les cuenta de dónde viene la fiesta, ¿ya? Que nace, nosotros tenemos un globito, que nace en Europa. Claro, esta es una celebración... Un poquito más el contexto, porque muchas veces... claro, uno replica, pero no entiende el origen, por ejemplo, por sobre inercia, todo los más pequeñitos. Lo hacemos y replicamos cosas, hace 2000 años, es de Europa, es la cultura celta quienes celebran, y es como justo coincide con ellos, el término del año que va hacia la cosecha, y hacia la cosecha que termina, y es la gratitud, lo que se celebra también. Por eso, por ejemplo, son las calabazas. Las calabazas no son de monstruos, la gente las ponía en sus decoraciones en casa agradeciendo a la tierra, al universo que se estaba cosechando. Mira qué bonito, que se estaba cosechando, que en mi casa se dio esta calabaza que generalmente, bueno, a mí me gusta la huerta también, entonces una calabaza igual significa como abundancia, ¿ya? Entonces tener estas decoraciones y se ponían canastos en las entradas. Y esta celebración también termina el año y se aprovecha de conmemorar y de celebrar, de dar un tributo a tus muertos, quienes te acompañaban, ¿ya? Y ese tránsito, para que pasen del mundo del espiritual al mundo de los muertos. Por eso se ocupaban velas, se iluminaban también, habían luces, donde las almas tenían que pasar como a su otro estado y tener este camino.
Y el disfraz, que también es muy lindo porque se disfrazaban, era para confundirse, para que no fuese todas unas creencias que uno, pensemos 2000 años, que uno es muy respetuoso de lo que creen, se disfrazaban para que en el fondo no fueran a confundir algún espíritu y entrara como este espíritu, como perturbar un poco, como confundir al alma al espíritu del muerto. Entonces, por ahí venía el disfraz. Y esto obviamente muta un poco, cambia, lo toma la versión muy hollywoodense, migra a Estados Unidos, como muchas tradiciones, y aquí se tergiversa un poco todo. Y aquí cambia, porque de verdad que el origen es hermoso, o sea, que es muy similar, y yo creo que aquí... el sentido se pierde ahí un poquito. Y yo creo que hay un poco un tema medio político quizás entre, claro, Estados Unidos, que toma esta celebración, celebra un Halloween, lo transforma, genera toda una cosa cinematográfica, genera todo un impacto que es fiesta de muertos, de monstruos, donde de verdad que se genera, hay que consumir. Una connotación negativa. Estamos también en un modelo muy capitalista, entonces consumir es dulce, preparamos, es una industria potente, o sea, el marketing, con respecto el marketing, o sea, nosotros ahora vemos, pide reserva tu cajita de Halloween y lo que quito, monstruos, pizza y full vendiendo en Estados Unidos, las personas que han estado, que han contado, lo que se ve es potente. Harta producción. Mucha. Y tenemos después la versión México, que yo me imagino en esto quizás de distinguirse, ¿no? Un poco también sus tradiciones, tomando quizás esto, lo que le llega de Europa, que también celebran a sus muertos de una manera... Como la película Coco, por ejemplo, que se ve bastante bien reflejado. Qué hermoso de verdad trabajo, por eso es importante. Los espacios educativos tenemos que educar, tenemos que enseñar cultura. A mí personalmente, también como mamá, me molesta un poco esto de que, sí, la bolsita dulce, el disfraz, y que vengan disfrazados, y monstruos, y claro, tenemos una cosa, por inercia andamos tan rápido, que no pensamos, o sea, tú pasas y ves un disfraz de un niño de 2 años vestido de Chucky el payaso con sangre, con cuchilla, y tú dices, oye, yo de verdad quiero que mi hijo se disfrace de eso, o sea, de ese nivel de violencia. Ojo, yo no estoy diciendo, o en el fondo como jardín, que no celebremos. Las niñas y niños les gusta. Sí, pues merecen celebrar. Para compartir, para juntarse con amigos también, para pasear. Son cosas positivas también que se generan con respecto a esto, pero es muy importante el fin, también poder explicar el por qué se hace, por qué se celebra, para que el niño también entienda esto, tenga también ese conocimiento, y quizás también con los más pequeñitos el poder abordarlo desde otro lugar, no simplemente con el tema del terror, con lo feo, con estos disfraces un poco que causan bastante impacto también. Entonces ahí yo creo que esos cambios a lo mejor que son muy pequeños, pero sí son importantes, sobre todo para los niños más pequeñitos. Entonces podemos hacer eso desde nuestro lugar. Los padres también tenemos esa responsabilidad, los cuidadores también. Claro, porque vemos después el trastorno que hay en los sueños. Un niño y niña no va a entender todo, o sea... Y no diferencia tampoco qué es real, qué es no. No sabe si es una máscara o no. El año pasado el cine de acá, recuerda que fue así como... Bueno, eran los cines porque tenían... cuerpos así como colgados que simulaban como bolsas, como que estaban, sí, lo recuerdo. Y generó como una tendencia porque era el impacto que generaban niños que gritaban, que lo veían, porque era tan realista, macabramente realista. Entonces la invitación, ¿qué es lo que vamos a decorar? Si bien somos un país bien fomes en celebraciones, ¿cierto? No tenemos carnavales. Ese nivel de producción de otros países, no. O sea, nosotros como nortinos muy orgullosos de nuestros carnavales, pero como carnaval, como fiestas, disfraces, como Chile en general no tenemos tanto. Entonces, tomemos esta celebración. No estoy diciendo no, pero sí expliquemos. Y yo creo que el mayor de los filtros es el disfraz. ¿Cómo me disfrazo yo? ¿Cómo se va a disfrazar mi hijo, mi hija? Porque también voy construyéndole un entorno. O sea, después no puedo pasarle, oye, sí, disfrázate con una espada, con sangre, cuchillo, pistolas, armas. Y después le digo, hijo, ¿por qué estás tan violento? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no sociabilizas con tus compañeros? Normalizando también. Vamos normalizando y entramos, insisto, en una inercia, en como, ya hago lo mismo que hacen todos, sin un mayor sentido.
el pedir dulce. Y esa confusión también yo me imagino que se crean ellos de qué es bueno, qué es malo, lo que está bien, lo que es no, porque se utiliza, por ejemplo, estos, no sé, artículos, algún adorno, ¿cierto? O disfraces completos con esta mirada, ¿cierto? De algo negativo, de, no sé, el asesino, que una persona llena de sangre, que con cuchillos. Entonces también el niño entra en esa confusión, o sea, esto es bueno, esto es malo, esto es normal, esto no. Y aunque no lo creamos, sí se crea en su interior, en su mundo, ¿cierto? Más personal, ese tipo de contradicciones. Entonces es muy importante quizás en esas etapas disfrazarlo con algo acorde a su edad. Entonces no es necesario que sea con motivos, ¿cierto? De terror. No. Como lo más feo, lo más terrorífico. No es yo necesario. No aludiría al terror. Claro, o sea, podemos optar a lo mejor por otro tipo de disfraz, un poco más amigable también. Yo espero y digo, bueno, soy bien optimista en esto, que quizás esta fiesta también va a transmutar un poco o va a evolucionar, porque lo hemos visto desde la película Coco, también se habla de los muertos. Nosotros en el jardín, con los niveles más grandes, hacemos una fiesta de los muertos donde las niñas y niños traen una fotografía mascota familiar que haya muerto, que sea parte de su familia, hablamos, contamos un poco de qué se trata, evocamos un poco de estas culturas, de dónde nace este origen, porque es importante. O sea, hay otras religiones que toman, no sé, el catolicismo de nuestros santos, también está el de toda la iglesia, que se van uniendo las distintas creencias, las distintas religiones también, cada uno lo va abordando. Entonces es muy importante como mamá, como papá, tomar conciencia. A veces lo que te parece divertido es muy peligroso, o no, o lo tomamos como, no sé, a mí me pasa, oye, pero no seas grave. Yo, no es grave, es consecuente. Entonces, yo no puedo permitir que se disfracen quizás de algo muy malo y después y normalizo y después como wow, o que reciba dulces de un extraño, por ejemplo, y después le digo no hables con extraños. Entonces son pequeños discursos que siempre lo hemos dicho, de ser consecuentes, de a lo mejor ok, te voy a acompañar, vamos a ir a pasar por casa o vamos a ir a la casa del vecino. A veces se arman fiestas como acá vienen, pero también son cosas no sé, decías, pero ¿por qué tú vas a recibir algo de quien no conoce? Vienen muchas cosas que uno puede estar o no estar de acuerdo. Ya aquí importante, cada uno como familia lo va a tomar también, pero no quitarle el sentido también de diversión, porque sí es divertido, no sé, yo, bueno, nunca he celebrado Halloween, pero uno lo ve afuera de ser muy divertido, de disfrazarse, porque cada uno ve también en qué le acomoda. Y cada vez se ve más gente. Cada vez más gente. Muchos niños disfrazados, familias enteras recorriendo. Sí, hubo un tiempo que era muy complejo porque los huevos, afortunadamente parece que ese nivel un poco de agresividad como que ha pasado. Que quien no tiraba dulce o travesura. Travesura y te tiraban huevos, te tiraban cosas en la casa. Pero sí es importante, insisto en esto, lo que yo quiero entregarle. Porque puede ser, y puede ser que yo diga, claro, mi hijo lo disfracé de algo y un personaje. A nosotros nos sucedió el año pasado que no nos dimos cuenta y estábamos en la quincena de noviembre y teníamos un niño con unas conductas muy agresivas. Yo hice hasta una derivación a psicólogo, le dije, sabes que no es normal que le hable de muertos y que diga te voy a matar, y le hacía con el cuello, porque ya pasaba un poco el límite que tú, entre comillas, dices esto es normal, que te quedas como en un estadio que dice, por lo que están viendo, lo que están consumiendo, su imaginación, pero era mucho. Claro, después de una cita yo ya hice la derivación y me reúno con las familias me dicen, ay maestra, es que celebramos Halloween, y me cuenta así de una manera, yo le dije, ¿tienes fotografías? Y claro, eran de verdad una casa del terror instaurada. Entonces el niño quedó con esa sensación que resulta ser muy complejo, porque le afectó, o sea, del 1, yo me acuerdo que fue la quincena, le afectó 15 días, después hubo que hacer como una pequeña terapia ahí, porque era demasiado. Entonces, que fue mucho el impacto. El impacto, o sea, un niño que tiene 2 años. Porque yo creo que tú lo puedes explicar de los 6, los 5. Quizás lo entienden, que quizás no les dé miedo, pero igual da miedo. O sea, uno ve algo, a veces ve cosas y uno, wow, araña gigante, cosas que van pasando. Entonces, igual es importante
Es importante cuando hablamos de educaciones de crianzas muy conscientes, de saber lo que pasa en el entorno. Y aquí viene un precedente muy importante que nosotros le decimos siempre a nuestros hijos, y quizás nosotros nos dijeron nuestros padres, es como, si el otro hace esto, tú vas a hacer lo mismo, estás haciendo lo mismo que los otros, porque uno siempre es como, si él se tira tú vas a hacer lo mismo, entonces, si se pone algo, tú vas a hacer lo mismo. Caemos en lo mismo, nosotros entramos en lo mismo, o sea, ya, y nos volvemos locos, nos estresamos y es como, hay que ir a comprar las tiendas, bueno, nos anticipan, ya terminó como septiembre y está todo decorado Halloween y ya hace 2 semanas está todo Navidad, va todo así como no termina la celebración y la gente se vuelve loco, los grupos de WhatsApp, de los colegios, es como mira acá lo están comprando, arrendando, entonces ahí yo creo que hay que también ir con mesura un poco. O sea, ya... Que también, Angélica, le mencionamos, ¿cierto?, con respecto a ese tránsito, porque también debiésemos tener esa supervisión, o sea, de acompañar también un adulto a que los niños vayan, ¿cierto?, haciendo este recorrido, porque es bastante, o sea, uno se expone también a muchos peligros, uno no sabe también con quién se va a encontrar. A veces sí se suele recorrer a lo mejor el barrio, el lugar donde uno vive, claro, vecinos, por ejemplo, que se ponen de acuerdo, ciertas villas, por ejemplo, condominios también, quizás que son más cerrados, se organizan también entre ellos mismos y arman algo entretenido para los niños y un poco más seguro, ¿cierto?, entre comillas. Pero aquellas personas a lo mejor que hacen tránsitos por calles generales, claro, porque hacen un largo desplazamiento. Inclusive hay quienes van hacia otros lugares, hacia otras zonas también de la región, ¿cierto?, de su misma comuna, para ir a pedir dulces. Entonces también nos estamos enfrentando a varios peligros y eso también es algo que debemos mencionar y enseñar y siempre ojalá acompañar a los niños en este transitar, a cualquier adulto también que pueda hacer esta compañía también, que es bastante significativa. Entonces tenemos eso por ese lado también, pero también qué pasa por el lado de esta recolección de dulces que se vuelve, o sea, vuelven con unas los bolsas dentistas enormes con dulce. Entonces son varias cosas que se mezclan, que se conjugan con esta celebración. Claro, ahí entramos. Mira, yo creo que afortunadamente, donde ya en esto también es parte de la familia, con niños más pequeños pasan más temprano, no sé, a veces como desde las 6, súper temprano, de eso antes. 6, 5 de la tarde parten y esto. Pero también lo mejor es aplicar un poquito quizás la creatividad, a buscar algo más saludable. No sé, si ya te llegan muchos dulces, no vas a comer de todos esos dulces, o sea, los vas a repartir. Yo requiso los dulces. Ya, muy bien. ¿Tu mamá qué hace? Sí, no, yo los requiso. Ya, y después, pero los porcionas. Se diviertan, se entretengan, vayan casa por casa, a veces se juntan con amiguitos y todo el tema. Lo pasan bien, en realidad. Se divierten viendo a otros niños también los disfraces, van comentando disfraces. Nunca los he disfrazado así con algo alusivo a algo de terror, no. Tampoco ellos lo han solicitado, porque tampoco están acostumbrados a disfrazarse de otras cosas, de dibujos animados que suelen ver, superhéroes, por ejemplo, cosas así. Pero al momento de ya regresar a la casa, claro, yo tomo los dulces y bueno, quizás puedo dar un par de estos, porque tampoco puedo negar en absoluto, ¿cierto?, al 100% el que puedan a lo mejor comer algún dulce, pero sí los guardo. Claro. Los guardo. Y ahí trato de no dárselos. Me los como yo. Sí. No, ahí se los come mi papá. Sí, no, pero sí es las verdad. Piñatas de cumpleaños. No, porque si uno lo deja libre disposición, ellos son capaces de comerse toda la bolsa. Y la ansiedad que genera, el sobreestímulo, el quedarse hasta más tarde. Igual hacemos un cambio de rutina. Entonces, también es importante la otra parte, que es que estamos comiendo, desde cuándo, o sea, no sé. Una salida que hay gente que entregaban como bromas cuando eran más grandes, así como adultos, como dulces que eran como flúor, que tenía en la boca. Entonces, como muy mal broma, imagínate comerte algo con esta tinta de timbre, estas cosas, me acuerdo serían esos temas y eran complejos. Entonces tú dije, oye, no, ¿qué personas están entregando? Por eso es importante también saber de dónde. Yo insisto y creo que es importante nosotros que estamos criando en infancias, evocar a México y Coco. O sea, si tú me dices hacia dónde, cómo lo celebro, con esa mirada, darse el espacio, disfrazarnos.
hay tantos bellos disfraces, superhéroes, de animales, el disfraz que tengas en casa. No, creo que no hay que quitarle la cuota del terror. Creo que es bonito a lo mejor, sí, decorar la casa con, no sé, algún banderín de colores, muy estilo mexicano, que espero que cada vez ha tomado más fuerza, que he visto ya casitas decoradas con banderines, ojalá que vaya hacia ese camino y sea un poco estas celebraciones también conscientes, que es importante, no porque todos lo hacen yo lo hago, entonces como, porque está de moda lo hago. Somos buenísimos para hacer eso, pero como adultos, pero no involucremos a nuestros niños los mismos. ¿Cómo le voy a pedir que sea después una persona que piense, que tome sus decisiones? Explíquele la historia, busque, si no recuerda lo que decía al principio, busque dónde viene. Bueno, si usted como familia es fanática del modelo hollywoodense, como muy capitalista, de consumir y todo, Scary Movie, todo lo que viene, bueno, sea usted, pero todavía no su hijo. Claro. Porque su hijo menor de 6 años le puede afectar. Le puede afectar en terrores, pesadillas, les puede afectar en la identidad también. Porque por un lado le digo que sea una buena persona y por otro lado lo disfrazó de un monstruo que asusta, que come. Entonces igual los niños son muy concretos, son muy de la palabra, de lo que hago, de lo que digo, entonces... como bien literal también todo. Claro. No, y uno lo puede ver, uno lo puede apreciar. Yo me acuerdo también el año pasado, por ejemplo, donde niñitos más pequeños sí se asustaban demasiado, porque a veces la persona que salía, por ejemplo, a entregar los dulces, salía con una máscara terrorífica, los niños asustados, llorando, otros gritando, o ponen inclusive música así como de terror, entonces sí, también genera eso. Entonces ahí hay que tener, no sé, también es nuestra responsabilidad a lo mejor de los que vamos a participar, porque se suele decorar la casa de la persona que va a participar, ¿cierto? Claro. La que está decorada, el niño sabe que ahí puede ir a golpear, tocar el timbre y van a entregar algún dulce. Entonces también ahí quizás no hacer algo tan terrorífico, por ejemplo, para que los niños también no se asusten, porque sí les genera pesadillas, quedan con eso también en su cabecita, con esas imágenes. Y no sé, yo creo que igual los debe pasar mal. Yo creo que es algo que no se les olvida rápidamente. Yo creo que es algo que queda en su retina constantemente. Para nosotros puede ser algo como muy, muy banal, pero sí para los niños genera impacto y algo bastante grande. Y ahí es donde tenemos que entrar en resguardo y evocar, o sea, el momento quizás más allá de la religión, las creencias que tú tengas. Hay personas que no pasa nada, no hacen nada, no celebran, hay niños que no tienen intenciones, y otros niños como, ¿dónde va a ser la fiesta de Halloween? Y toda la familia, y no sé, el otro día la mamá decía, sí, yo voy a hacerlo, escuchaba así como los dedos, el curso de mi hija, los dedos locos, y así como, ya, y uno respira, inhala, exhala, pero bueno, esos son también uno respeta en el fondo, yo no cuestiono, oye, ¿por qué lo hacen? Soy yo la consecuente con mi familia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos como pedacito de cielo? Los niños que nos cuentan que celebran, les decimos cuidado con los dulces, después que coman, lávense bien los dientes, porque se viene el boom de caries, de que tenemos que se viene un boom, entonces lávense bien los dientes, no coman hasta tan tarde, me voy a disfrazar, tratamos de que, bueno, no te disfraces de algo que puedas asustar a tu compañero o compañera, de algo divertido mejor, ¿cierto? De algún personaje divertido. Bueno, hoy yo creo que este año van a ser las guerreras K-pop, Saya Boys, va a ser ahí, como una gran temática. Además que a los niños les encanta disfrazar. Sí, yo creo que a todos nos gusta mucho el disfraz, pero hay que ver de qué nos disfrazamos, qué es lo que vamos a comunicar, que eso sí es importante. Y el otro tema que pusiste también, que es muy importante, qué es lo que vamos a consumir, o sea, o qué es lo que también voy a entregar, porque quizás, no sé, yo voy a hacer unas palomitas y voy a entregar, mi diversión va a ser entregar, ¿ya? Entonces a lo mejor verlo desde ahí y ponerle un poquito más de sentido. Yo creo que eso es, no entrar en esta bola de la inercia que todos lo hacen, lo hago y después me doy cuenta y digo, oye, tengo disfrazado a mi niña, que para mí es pura ternura, de un monstruo a los 2 años. Entonces, sí, entonces tú dices, no, ¿qué es ella? O si la ven otras personas, o me voy a exponer para un lugar como del terror también, que igual es importante. O sea, los que hemos ido, no sé, a estas
estos lugares de entretención y las casas del terror, uno sabe que es de mentira, uno sabe que es falso. Pero aún así. Y así todo te da miedo. Así, sí. Todo te da miedo igual. Entonces imagínate un niño igual, que está comprendiendo. Que no comprende esa diferencia de lo que es real y lo que no. Claro, entonces yo creo que es importante de aprender a disfrutar desde la belleza, disfrutar desde la alegría, disfrutar, celebrar explicando qué estamos celebrando. Eso yo creo que es fundamental. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué vamos a celebrar? Ok, se celebra Halloween, que también se llama Fiesta de los Muertos. ¿Qué pasa? Celebremos, veamos qué vamos a hacer. También no darle la connotación de la muerte como algo negativo, como que las calaveras, los monstruos salen, porque también les genera, no sé, las niñas y niñas cada día son más conscientes de muchas cosas. Antes no entendían que hoy se murió mi abuelito y se fue al cielo. Y después de que les generó toda una confusión, que las tumbas salen y las calaveras y todo, entonces igual les generó toda una gran confusión, que después yo le tengo que explicar, no, si es de mentira, no, si no va por ahí. Entonces ahí también son cosas, como siempre lo hemos dicho, educar y el criar no es fácil, no es una tarea fácil, pero sí hay que hacerlo con sentido, con un sentido, con amorcito también. Yo creo que es como, vuélvete, como que yo que no, ya, para que no me moleste, ok, vamos, celebremos Halloween, quizás yo no estoy de acuerdo, pero ya, ¿sabes qué? Lo que quieras, ya, vamos, celebra. ¿Quieres ir? Anda con tus amigos, celebra. Bueno, para los adolescentes, juventud también tiene una connotación diferente. Para ellos es más peligroso. Hablamos de niños de 16, 17 años que ellos exigen la noche. El año pasado salieron muchos casos bien complejos, porque ellos ya exigen la noche, claro. Entonces es más peligroso, donde hubo situaciones de suicidio, hubieron situaciones como bromas que no eran bromas y terminaron con muy mal desenlace. Por eso también la invitación era de que se hiciese más temprano, no esperar la medianoche, porque no, aparte que si sale tan tarde tampoco va a haber nada, porque claro, siempre la gente sale temprano, sobre todo los más pequeñitos, y hace recorrido y luego se acaban los dulces. Claro. Entonces, mire, también eso no tiene sentido, por ejemplo, que vayan a recorrer e ir casa por casa, porque como la gente empieza de temprano, ya después la gente no tiene nada. Entonces es mucho mejor si lo hace un poco más temprano, y aparte a lo mejor nos beneficiamos también en ese sentido de que es menos peligroso, menos riesgoso, sí, también. Y también tener cuidado con respecto a andar en las calles, porque también ahí los niños empiezan a correr por ir a una casa, ven que un grupo están a lo mejor pidiendo en otra casa y corren hasta este lugar. Entonces también tener harta conciencia de los niños, se pueden perder también ante medio de tanta gente. Entonces son hartos puntos, hartas cosas, ¿cierto? Sí. Con una simple celebración, que a la vez no es simple. No es una celebración tan simple, que cada vez, ¿hace cuántos años que tomó como cuerpo Halloween acá? Porque antes no se celebraba, o sea, pero como que hubo un boom después de la pandemia o antes, que se hizo como una cosa que, claro, antes se disfrazaban niños solamente, sí, como que eran niñas, pero llegó la cantidad de gente que uno ve en las calles, sí, ahora es sorprendente. Es sorprendente. Sí. Yo escuchaba a un sociólogo que decía que nos faltaba al chileno divertirnos más, porque esperábamos como esto para divertirnos, pero yo digo, ahora hay hartas fiestas que temática, no sé, uno ve en redes sociales y que uno se disfraza más, que nos atrevemos a hacer más cosas que antes, como éramos muy en la norma, muy el que dirán, entonces hay muchos cumpleaños con temática. Entonces también yo creo que no es tan, o sea, que esperábamos en una columna, me acuerdo, no sé si era Daniel Matamala, me parece que lo leí, que decía que estábamos como muy comprimidos y esperábamos como el desahogo para salir como a estas celebraciones, claro, que salían. La fecha, entonces ahora yo pensaba, no, tenemos más celebraciones, hacemos más cosas. Más actividades. Le tenemos menos miedo al ridículo. Yo creo que eso también es importante. En una generación que le teníamos mucho miedo al ridículo, mucho miedo, yo creo que eso un poquito se está perdiendo. El involucrarse también un poquito más. Nos atrevemos a hacer más cosas, entonces... Claro, yo creo que por ahí también va, o sea, darle esa connotación de yo sé que tengo que acompañar, aprovecho, porque cuando niño no lo celebré, yo no recuerdo que se celebraran, pero sí es importante, insisto en esto, de explicarle qué se celebra,
que no es de monstruos, que eso fue ficción, que se creó para hacer películas, para hacer juegos, hacer otras cosas. No pasa, no ha pasado nunca, entonces eso por ahí. Pasó primero como Noche de Brujas también, ¿te acuerdas? Que era como Noche de Brujas y las brujas. Claro, desde ahí uno puede también entregar el contexto histórico también de brujas, entonces yo creo que es importante en esto aprovechar y educar también. Mirar así dónde está Europa, qué pasa, qué se celebra, como pasa también en nuestros pueblos originarios que tienen distintas celebraciones muy vinculadas a la tierra. Entonces eso también es importante que aprovechemos esta instancia de educar. Si lo vamos a celebrar, si compró un disfraz de monstruos, devuélvalo. O cámbielo, modifíquelo, pero no disfraza a su hijo de nada que dé susto. Eso yo creo que... No, los más pequeñitos no. No. O sea, para mí me dices de qué edad, o sea, oye, ojalá que hasta los 10, ya los niños de 8, 9 quieren cosas, pero a veces quieren cosas divertidas, algunos se disfrazan de su futbolista, de su superhéroe, entonces también es importante. Hay disfraces súper divertidos también que uno puede encontrar hoy en día. Y mucho ingenio también, uno ve papás y hijos, a veces se disfrazan de lo mismo. Bien. O en relación a la misma temática y elaborados por ellos, entonces también se pueden hacer cosas buenas, positivas, entretenidas y no necesariamente ligado a algo feo. Claro, eso es importante, ahí también entrar en toda la creatividad, si van a salir las familias, no mucha sangre también, yo creo que con todo lo que está sucediendo en el mundo, entonces la sangre igual a veces puede ser como esas bromas de mal gusto. Creo que es importante, hay temas que son muy sensibles para la sociedad, personas muy sensibles también, entonces el tema de la sangre también ahí hay que ir con cuidado y explicar. Yo creo que es importante generar conciencia. Queremos formar seres empáticos, entonces, no importa, yo para pasarlo bien, no importa lo que pase, y claro, yo necesito esto que se mueva, el cuchillo, la sangre, porque me interesa que yo, y ver como el disfraz más pro, y no, si yo quiero un ser humano o ser humana que sea más empático, que sea más flexible también, que tenga esta compasión, que tenga esta flexibilidad de entender lo que te pasa al otro y de a lo mejor esta solidaridad también, que yo puedo saber lo que sucede, creo que es importante lo que vamos a mostrar, lo que vamos a hacer. Sí, y ahora toda la familia participa, incluso las mascotas también se les trae con su disfraz. Vi venta de disfraces de mascotas. Harta mascotas también con su disfraz. Pero eran como bien tiernas mascotas, así como brujitas, calabazas, así como... Igual se han visto unos Chucky de perrito también. Ay, qué terrible esa película, qué manera de darme miedo esa película, ahí está. Pero sí, son buenas instancias para que se celebrar los niños, para que se disfracen, pero como bien tú dices, Angélica, es primero informar, entregar también esos conocimientos del por qué se hace, para qué, con qué fin, cuál fue el origen real que tiene también esta festividad y cómo esto se fue transformando, mutando, ¿cierto? Y adoptando hasta lo que es hoy en la actualidad. Entonces, teniendo eso claro, también los niños pueden tener otra visión también con respecto a eso. Y con los más pequeñitos, ojalá la recomendación es no utilizar algún disfraz que fuese, ¿cierto?, en contra a lo mejor de ese bienestar emocional y psicológico. Y el papá también, porque yo a mi hijo lo voy a disfrazar de helada y yo voy a ir ahí con un monstruo. Claro, no. O sea, ahí que genera mucho impacto también, sobre todo para los más pequeñitos. Ya más grandes pueden entender quizás eso, pueden diferenciar lo que está bien, lo que no, o lo que es real más bien, con eso, lo que es claro, ficticio. El concepto de la realidad y la ficción. Yo creo que eso es más que nada como ese resguardo de los más pequeñitos, que a lo mejor no tienen esa diferenciación, ¿cierto?, de lo que es real o lo que no es. Pero la invitación es a celebrar, si nos hace bien celebrar. Nos hace bien celebrar en familia, aprovechar la instancia, pero como decíamos nosotras, de poder ordenar hacia dónde, con lo que se recibe. También llega en un momento, si yo veo que ya va así con un saco, yo digo ya es suficiente. Juguemos ahora quizás a dar dulces, no sé, quizás juguemos a dulces después mejor empezar a darlos. También, o sea, porque es como, no, quiero seguir más porque lo de pasar tengo mucho y quiero seguir y es como, ya, esto está bien para que porque no
que te vas a volver loca con tanto dulce, entonces no, también y a veces se pasan horas caminando, no, increíble, increíble. Y uno ve gente que nunca había visto en la vida, porque hacen recorridos por distintas zonas también, entonces, no, es increíble la cantidad de gente también que pasa, aló, tocando la puerta, el timbre, y ahí uno tiene que estar con la mejor voluntad también, ¿cierto? Para recibir a cada uno de estos, porque parten tempranito, que también es ese el llamado, de hacerlo igual. Yo tengo la suerte de vivir en una calle que no se celebra, sí. Nadie decora, y nos da pena, porque el año pasado era un minibús bajando, yo lo veíamos en la esquina, y no había ninguna casa decorada, no, ninguna casa, estaba todo... Pasamos de largo, entonces. Sí, y dice, hoy les va a ir mal por este pedazo, claro. De un pedazo de pasaje, no, personas más adultas, y claro, casas que no son, entonces no se decora, y ahí no les va muy bien. Sí, pero es importante, vamos a celebrar, explicar el trasfondo, hablarles también a los niños de la muerte, que ese es un tema importante, hablarles muy gráficamente también de la muerte. A los niños y las niñas se les representa muy bien el cielo, más allá de la connotación religiosa, claro, que uno tenga, el cielo como espacio físico, ya, porque también es un tema que en un momento podemos tocar, o sea, cómo los niños y niñas viven los duelos, cuando fallecen sus abuelos, papás, mamás, sus mascotas, que para un niño y niña son parte de la familia. O sea, nosotros, por ejemplo, pedimos una foto de mascota y una apoderada por interno, y es necesario, yo sí, porque un niño y una niña considera que su mascota es parte de su familia. No es como para muchos, o sea, para mí mis mascotas son mi familia también, pero es importante. Entonces, ¿cómo le voy a hablar de la muerte? También hablarle, aprovechar de esa instancia y evocar con un bonito sentimiento. Coco está lindo en eso, mientras como no me olvides, ¿cierto? De sí. Si tú me recuerdas, yo voy a estar vivo. Y eso también es lindo, es cuando uno dice hay que honrar la vida de la persona. También es una linda instancia. A lo mejor quizás antes de partir o después cuando nos comemos todos los dulces, uno buscar el momento para que no sea solo el disfrazarse y el ir a pedir y el salir a pedir dulces. Yo creo que eso también es muy importante. Sí, y después nos viene otra celebración, ya de Navidad, así que también vamos a tener que abordar ese tema. Cómo se vive también todo ese proceso, todo ese periodo también, con estas compras compulsivas también. ¿Cuál es el sentido también ahí de la Navidad? ¿Qué mensaje queremos entregar? Así que ahí también tenemos otro tema para abordar con Angélica, sí, ahí con nuestra pauta para que lo tengamos también presente. Pero vamos a celebrar entonces ahora Halloween, se nos viene este feriado, ¿cierto? Este día viernes y el día sábado. Ahí tenemos ya. ¿Jueves se celebra Halloween? Sí. El viernes. El viernes. Sí, pero los establecimientos los jueves suelen hacer algo, quizá alguna convivencia, o en algunos lugares también les hacen llevar como alguna colación del terror, cosas así como para compartir, pero es el viernes. Ojalá que los profesores, profesoras de colegios expliquen un poco, los profesores de historia también ahí se tomen el poder y explicar el origen, porque es muy lindo, es muy lindo. Si se tergiversó, quizás podemos enderezar un poquito, por lo menos, y celebrar de otra manera. Sí. Te queremos agradecer gracias a Angélica, como siempre, ¿cierto? Para abordar temas que refieren y que son importantes también con respecto a las niñeces, las infancias por sobre todo. Directora de Pedacito del Cielo, como cada miércoles presente con nosotros. Así que esté muy bien, Angélica. Muchas gracias. Vamos a vernos nuevamente. Tengan un lindo fin de semana. Sí, fin de semana largo, porque semanita corta. Para los que tienen ese beneficio. Nosotros vamos a trabajar, así que acá vamos a estar presentes como siempre en el matinal. Así que muchas gracias, Angélica. Que esté muy bien. Ay, el director aquí también me está hablando con respecto al feriado, porque aquí no nos tomamos los feriados y al director le encanta, así que no, felices de poder acompañarlos como siempre. Así que, Angélica, que esté muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Mira, van a ser las 10 ya de la mañana. Se nos pasó volando la hora. Pequeña pausa y regresamos acá al matinal. Así que no se vaya. Vamos y volvemos. Look at the night